Dentro del bloque de aplicaciones de la derivada, vamos a ver hoy el punto dedicado a la monotonía y extremos, como tenéis aquí en el lateral de la diapositiva. ¿Qué significa monotonía y extremos? Bien, pues aquí lo tenéis, ¿no? Monotonía significa estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función. Y los extremos son los valores máximos y mínimos que alcanza una función. En la primera diapositiva simplemente pretendo que veáis la idea gráfica e intuitiva de lo que significa esto. Tenemos una función representada en azul y simplemente leyendo esta gráfica, y ahora que estamos viendo tantas gráficas, es simplemente seguir de izquierda a derecha. Pues aquí claramente la función está descendiendo hasta tocar aquí pues el valor más bajo de los que toca, vuelve a crecer hasta tocar aquí un pico más alto, desciende aquí hasta otro punto para posteriormente crecer ya pues supuestamente hasta el infinito. Bien, pues estos serían los intervalos de decrecimiento de la función y esto que marco aquí, los intervalos de crecimiento. Y efectivamente, donde alcanza los valores más bajos serían mínimos. Y aquí tendríamos que distinguir, si os dais cuenta, entre un mínimo absoluto y un mínimo relativo. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, mínimo relativo, pues porque aquí, en el entorno de este punto, la función viene decreciendo para justo después volver a crecer. Por lo tanto, es un mínimo. ¿Por qué relativo? Pues porque hay otro punto, que es este, donde ocurre exactamente igual, pero es el más pequeño de todos, es el más bajo de todos, por lo tanto este sería el mínimo absoluto. Aquí en el punto B, para la x igual a 4, hay un máximo. Visto desde el punto de vista contrario, es porque aquí la función justo a la izquierda del punto viene por debajo y justo a la derecha del punto vuelve a bajar, alcanzando por lo tanto aquí su valor máximo. ¿Por qué es relativo y no absoluto? Bueno, pues porque por encima de ese punto la función toca valores más altos, como es por aquí, por esta rama, o como es por aquí, por ejemplo. Por lo tanto, hay que distinguir, la primera distinción es ver máximos o mínimos absolutos o relativos. Bien, otra cuestión. ¿Dónde miramos crecimiento y decrecimiento? Bueno, pues esos valores los marcamos al igual que el dominio en la X. ¿Cómo diríamos, por lo tanto, cómo describiríamos la monotonía de esta función? Pues diríamos que decrece desde el menos infinito hasta este valor de la X, que sería el 1, desde menos infinito a 1, decrece, unión, vuelve a decrecer desde la X igual a 4 hasta 6, de 4 a 6. Fijaros que miro en la X, no miro lo que baja, eso sería la imagen, no miro de 2 a 1. Repito, por tanto, para describir la monotonía de esta función, en lo que respecta al decrecimiento, diría que esta función decrece para los x pertenecientes del menos infinito hasta el 1, unión 4, 6, ¿vale? Que pondríamos entre paréntesis un intervalo, 4,6. Y diríamos que esta función crece, f crece, para los x pertenecientes desde aquí, es decir, desde x igual a 1 hasta el 4, la función viene desde aquí hasta aquí, es decir, crece desde el menos 1,5 hasta el 2 aproximadamente. Pero yo para describir la monotonía digo
que crece, f crece en el intervalo, o para los x pertenecientes al intervalo 1, 4, entre paréntesis, 1,4, unión, porque aquí tengo otro intervalo, del 6 ya en adelante, puesto que esto se supone que continuaría hasta el infinito, por lo tanto, desde el 6 hasta el más infinito. Y por otro lado, en la descripción de esta función, los máximos y los mínimos, pues diría que esta función alcanza un mínimo absoluto para x igual a 1 y el valor sería menos 1,5, por lo tanto, el punto 1 menos 1,5, que alcanza un mínimo relativo para x igual a 6 y la imagen sería el 1, por lo tanto lo alcanza en el 6, 1, 6 para la x, 1 para la y, y que alcanza un máximo relativo en x igual a 4, cuando la x vale 4. Y el máximo correspondiente que alcanza sería 2. Es decir, en el punto, el máximo estaría en el 4, 2. Bien, esa es la idea intuitiva de lo que es crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo. Aquí lo que pretendo en esta diapositiva es ver la idea desde un punto de vista más teórico. No es necesario estudiárselo, simplemente lo único que quiero es motivar y razonar el por qué vamos a llegar ahora a un punto de aplicación de las derivadas para la monotonía. Bien, tenemos aquí una gráfica que, como podéis ver y por lo que acabo de decir anteriormente, claramente se ve que es creciente, y justo a la derecha lo contrario, una gráfica que se ve que es decreciente, la gráfica de una función decreciente. ¿Cuál es la idea de crecimiento desde un punto de vista teórico? Bien, pues si yo tengo aquí un punto x, donde la función toma este valor, aquí representado, y ahora cojo un punto cualquiera más a la derecha, por encima de esa x, lo que aquí llama un incremento h, pero digo, no os perdáis en esos tecnicismos, un punto más a la derecha, la función tiene esta imagen. Luego yo lo único que hago ver es que si aquí la función tenía este valor y unos pasos más adelante, los que sea, 0,5, 0,7, 2, 20, la función toma valores superiores, pues está claro que la función va creciendo. En el caso contrario sería que la función para un valor x concreto toma un valor f de x y unos pasos más adelante, más hacia la derecha, la gráfica toma este valor. Como ese punto lo he llamado x más h, pues la imagen, este punto será la imagen de x más h. Veo que está por debajo, por lo tanto, y la función decrecería. Para que lo veáis con un ejemplo muy simple, que por desgracia estamos tan pendientes de la curva, famosa curva. Si estamos hablando de la gráfica ahora de la pandemia, si un día, el día que empezó la pandemia, el día que empezamos el confinamiento, había tantos casos diagnosticados o curados, el estudio que queráis hacer, y h pues sería un momento futuro, h podría ser un día más, 2 días más, 7 días más, 30 días más. Pues vamos a suponer que h son 3. Bueno, pues si aquí si estamos estudiando los casos contagiados, x casos en el momento x, en el día tal, había f de x tantos casos contagiados, sería el número de casos de contagio. 3 días después, suponiendo que h fuese 3, pues tendríamos f de x más h, f de x más 3 casos contagiados. Por lo tanto, esto nos diría que, si como queda por encima, pues que están aumentando los casos. Y lo que nosotros buscamos, esa famosa curva que alcance su pico para luego descender en el momento, pues que en un tiempo futuro, siendo hoy la x el momento que marcamos de referencia, cuando se inició, cuando nos confinamos, marcando un tiempo de referencia, h es un tiempo futuro. Si en ese momento hay menos casos, pues la
función va decreciendo. Por lo tanto, esto sería una f creciente en el intervalo que corresponda a b, se marcaría igual que decía antes, pues del 3 al 5, del menos 2 al 7, del 1 al infinito, se marca en forma de intervalo. Y esta sería la forma teórica de poner lo que acabo de decir ahora. Si para un incremento h, si f de x queda por debajo de x más h, la función va creciendo. Aquí me estoy dando cuenta que hay una errata. Aquí sería si f de x es superior a f de x más h, lo corregiré y lo subiré, que es la diapositiva. La función sería decreciente. Bien, y ahora vamos a ver cómo aplicamos eso usando la derivada. No perdáis de vista desde que estamos viendo el bloque de análisis, lo que estamos haciendo es el estudio de las funciones. Vamos a llegar a estudiar todas sus características para poder representarlas. El dominio, el recorrido, su asíntota, que para eso hemos necesitado los límites, y hemos estudiado la función derivada de una función, f' de f. ¿Por qué? Porque la función derivada me va a permitir estudiar características de f, de la función. Una de ellas, como ya hemos visto, ha sido la aplicación de la regla de L'Hopital para calcular los límites. Nos facilita el cálculo del límite, por lo tanto eso nos va a facilitar el cálculo de las asíntotas. Bien, pues ahora, si recordáis la interpretación geométrica de la derivada, era la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto en el que calculamos esa derivada. Aquí lo volvemos a ver. Sea este el dibujo de una función, una gráfica, y cogemos de referencia un punto x. Bien, pues la derivada en x, recordad que tenía la interpretación geométrica de que era la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. Tangente, os recuerdo, yo insisto, en que es una recta que lo toca en un solo punto a la gráfica. Por lo tanto, podéis ver intuitivamente que si una función es creciente, siempre la recta tangente va a tener también pendiente positiva, puesto que si en vez de hacerlo aquí en este punto x, supone que lo hago aquí mismo en el b, podéis imaginar que la recta tangente va a ser algo así, como dibujo aquí con el ratón, con la mano, y va a tener pendiente positiva. Por contra, si tengo una función que decrece en un punto cualquiera de ese decrecimiento x, veis como la recta tangente, que es la que tocaría solamente en este punto, tangencialmente, tendría pendiente negativa. ¿Por qué pendiente negativa? Porque va descendiendo. ¿Qué significa eso? Que voy a utilizar la función derivada para estudiar el crecimiento o decrecimiento de una función. ¿Con qué rasgo? Y eso es lo que nos tenemos que quedar. Eso es lo que quiero que os fijéis. No el punto de vista teórico, simplemente lo que llevo hasta ahora es para intentar razonar y no daros solamente un resultado, sino motivar el por qué llegamos a este punto. Vosotros tenéis que quedar con esta cuestión. Cuando la derivada en un punto, en intervalo, es positiva, mayor que 0, la función va a ser creciente. F va a ser creciente cuando la derivada sea positiva. Y justamente lo contrario, una función va a ser decreciente en un intervalo cuando para cualquier punto de ese intervalo la derivada sea negativa. Porque en el tangente en ese punto van a ser negativas. Por lo tanto, insisto, resultado que tenemos que conocer y aplicar. Si la derivada en un intervalo es positiva, la función crece. Si la derivada en un intervalo es negativa, la función decrece. Fijaos que estamos utilizando una característica de la función, una función derivada, para expresar características de f. Si la derivada es positiva, f crece. Si la derivada es negativa, f decrece.
Bien, y podéis pensar, bueno, ¿y qué ocurre? Porque no he nombrado, he dicho si es positiva, estrictamente positiva, mayor que 0 o estrictamente negativa. Bien, ¿y qué ocurre si la derivada es 0? Bien, pues si la derivada es 0, tenemos esta situación. Hemos dicho que la derivada significaba y geométricamente la pendiente de la recta tangente. Si la recta tangente, como aquí, vale 0, es porque esa pendiente tiene pendiente 0. Es decir, que ni sube ni baja, está completamente plana, totalmente horizontal. ¿Y cuándo se produce eso, como podéis ver aquí? Pues solamente por 3 circunstancias. O porque haya un máximo, claro, porque aquí la función va creciendo, la tangente, y aquí tendría una pendiente positiva. Esa pendiente se va aplanando hasta que llega al punto máximo que se hace completamente cero. Ahora aquí empezaría otra vez a decrecer esa pendiente. Y aquí lo tenéis desde el punto de vista contrario. Es una función que por este tramo va decreciendo, las tangentes serían negativas. Conforme llegamos aquí al punto mínimo, esas tangentes se van aplanando hasta que justo tocan el mínimo y la pendiente está completamente plana, completamente horizontal y por lo tanto la derivada de la función sería 0. Pero podría ocurrir también que saliese una función 0 porque la función sea constante. Si la función es constante, su tangente no tiene pendiente plana, por lo tanto sería 0. ¿Qué quiere eso decir? Que para encontrar los máximos o los mínimos de una función, tendríamos que ver dónde la derivada de esa función se hace 0. Y eso no querría decir que todos los puntos donde la derivada de una función se haga 0 son máximos o mínimos. Son candidatos, lo que llamamos los puntos críticos, son candidatos. Pero que habría que hacer un estudio, como vamos a hacer posteriormente con un ejemplo, para ver si realmente esos puntos son máximos o mínimos. Pueden ser también un cambio en la curvatura, como veremos más adelante en el punto cuando estudiemos la inflexión de la curva. O simplemente puede ser porque la función sea constante, como tenemos aquí marcado. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos pedirían estudiar la monotonía y los extremos de una función dada. En este caso una función polinómica de grado 3, que sabemos que es continua en todo su dominio. Bien, pues simplemente hay que seguir una serie de pasos. En primer lugar, calculamos la derivada de la función que nos den. En este caso, este polinomio, 3x cuadrado menos 12x más 9 sería la función derivada. Ahora, para marcar los máximos y los mínimos, pues como hemos dicho que los candidatos a máximo y mínimo están donde la derivada se hace 0, pues lo único que tenemos que hacer es resolver esta ecuación, el resultado de la función derivada, igualado a 0. En este caso particular se trata de una ecuación sencilla de grado 2 a la que le aplicamos pues, la fórmula pues, de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Si nos saliese a lo mejor un polinomio de grado superior, podríamos aplicarle Ruffini. Aquí también podríamos aplicarle Ruffini, pero no merece la pena. En cualquier caso, la cuestión es resolver esta ecuación. No lo he planteado aquí ni por espacio y porque entiendo que es una actividad bueno, pues, completamente superada, donde las soluciones, os las marco aquí a continuación, para esta ecuación sería x igual a 1 y x igual a 3. Estos serían los puntos críticos. Bien, y ahora en esos puntos críticos vamos a estudiar qué pasa con la derivada. Vamos a estudiar el signo de la derivada, puesto que recordáis, según decíamos anteriormente, cuando la derivada sea positiva la función va a crecer y cuando sea negativa va a decrecer. Bien, pues marcaríamos esta recta real sin estas líneas, que estas las marco ahora a posteriori, ahora explicaré en qué momento.
Y en esa recta real marcaríamos los puntos críticos. 1, x igual a 1 y x igual a 3. Y ahora haría el estudio por intervalo, es decir, estudiaría lo que ocurre aquí hasta el 1, que al ser una función continua, pues el signo se mantendría constante, tanto para f como para f'. Estudiaría aquí lo que ocurre entre 1 y 3, entre los dos puntos críticos, y estudiaría qué ocurre a partir de 3. Vale, esto lo podemos plantear de dos maneras, o mediante inecuaciones, que sería lo propio, lo más formal, pero bueno, como nos permiten en selectividad y en los problemas, nos permiten ver lo que ocurre en algún punto intermedio, y ya digo, gracias a la continuidad, pues nos permite extenderlo hacia todo el intervalo. Con lo cual, para saber qué ocurre en este intervalo, si no planteo una inecuación, pues simplemente le doy un valor que pertenezca a este intervalo. Yo en este caso el valor más sencillo es el 0, puesto que anula todo lo que sea la x. Y obtengo que la derivada en el punto 0, sustituyendo aquí en la función derivada, 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 9, aquí lo tenéis, pues me sale 9. Lo que me importa no es tanto el valor absoluto, 9, sino que ese valor es positivo. Es decir, que la derivada en 0 es positiva. Por extensión, y lo podéis comprobar, la derivada sería también positiva en el menos 1, en el menos 2, en cualquier valor de aquí y cualquier valor intermedio. Por lo tanto, como la derivada es positiva, en este intervalo, es decir, desde el menos infinito hasta el 1, lo tenéis aquí marcado, como la derivada es positiva, la función crecería. Y por eso lo he indicado con una flecha ascendente y está aquí marcado a forma de intervalo. Desde la f crece para los x pertenecientes del menos infinito hasta el 1. Voy a ver qué ocurre ahora en este intervalo, entre el 1 y el 3. No cojo los extremos, sino que cojo cualquier valor intermedio. En este caso el más sencillo es el 2, como valor entero. Si no, pues cogería cualquier valor decimal intermedio. Y calculo la derivada en 2, la derivada, no la f, la derivada. Por lo tanto, me vengo aquí, donde tengo la fórmula de la derivada, la función derivada, y sustituyo la x en la derivada por 2. 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Si hago los oportunos cálculos, me sale un valor negativo, menos 3. Derivada negativa en un punto referente de este intervalo, y podéis comprobar que en cualquiera. Por lo tanto, derivada negativa implica que la función f, esta función, decrece en ese intervalo. Es decir, f decrece, como tenéis aquí la solución, para el intervalo comprendido entre el 1 y el 3 abiertos. No me preocupa ahora mismo lo que ocurre en los puntos exactos, ¿no? En los puntos de la frontera, digamos. Bien, y por último me queda qué ocurre a partir del 3. Cojo como referente el valor más cercano, 4, pero insisto, podríais coger cualquiera a la derecha, 5, 6, 20.000, que más coraje os dé. f' en 4, insisto, vengo aquí a la derivada de la función y sustituyo la x por 4. 4 al cuadrado, 16, por 3, 48, menos 12 por 4, 48, se simplifica, se anula, y 9. Sale un resultado 9. No me importa tanto el valor absoluto, sino el signo, que en este caso es positivo nuevamente. Derivada positiva significa que la función a partir del 3 y ya hasta el infinito va a crecer. Bien, pues la reunión de estos dos intervalos está marcada aquí en la solución, que tendríamos que poner. f crece para x desde el menos infinito hasta el 1, unión 3 más infinito. Y f decrece entre el 1 y el 3. Es importante que esta solución hay que indicarla así, de esta manera como os pongo aquí. Bien, si f crece hasta el 1 y decrece a partir del 1, es evidente que en el punto 1 tenemos un máximo. Otra forma de ver esto
sería calculando la derivada segunda en el punto 1, que para mí es la mejor forma de verlo. Calculamos la derivada segunda, podéis hacer vosotros como ejercicio, que os sale en este caso 6x menos 12, y evaluáis la derivada segunda en el punto 1. Bien, pues si la derivada segunda en el punto 1, como ocurre aquí, es negativa o sale un valor negativo menor que 0, entonces el punto 1 es máximo. Si sale menor que 0, el punto 1 sería un máximo. Y si evaluáis la derivada segunda en un punto, en este caso en el 3, y os va a salir la derivada segunda en el 3 positiva, ese punto va a ser mínimo. No obstante, insisto, como lo permiten en selectividad, bueno, pues simplemente decimos que como la función va creciendo, es continua en todo su dominio, va creciendo hasta el 1 y a partir del 1 decrece, bueno, pues garantizamos que en el 1 tiene un máximo. Y como entre el 1 y el 3 decrece la función y justamente a partir del 3 la función crece, pues indicamos que en el 3 tiene un mínimo. Para x igual a 3 tiene un mínimo, para x igual a 1 tiene un máximo. No nos quedamos ahí, sino que calculamos su respectiva imagen, es decir, calculamos la imagen del 1. Fijaros cómo ahora no me voy a la derivada. Ya quiero calcular qué valor alcanza la función en el máximo y en el mínimo, en 1 y en 3. Y por lo tanto, para saber qué valor alcanza, es decir, dónde llega la y, la ordenada, ya no miro en f', miro en la f. Y por lo tanto sustituyo la x, el 1, para ponerlo en 1 al cubo, menos 6 por 1 cuadrado, más 9 por 1, más 4. Y me sale 8. Luego f tiene un máximo en el 1 y alcanza el valor de 8. Por lo tanto sería 1, 8. Y por otro lado, f tiene un mínimo en el punto 3 para calcular la imagen, es decir, a la altura de donde llega ese mínimo, pues sustituyo el 3 en la función f. 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3 más 4, que me sale 4. Luego f alcanza un mínimo en el punto 3 y el valor mínimo que alcanza la función, la altura, se quedaría a la altura de 4. Lo vemos aquí representado. F sería creciente. Bueno, este es el dibujo de la gráfica. Ya veremos más adelante que tenemos ya ingredientes para ir viendo. Pues en la gráfica estudiaríamos, aparte de la monotonía, máximos y mínimos, iríamos marcando para poder representar las gráficas. Esto sería la ordenada en el origen. Iríamos, bueno, sacando características de la función para poder dibujar su gráfica. Este caso sería la solución, ya la marco. La función sería creciente hasta x igual a 1 y el valor, en este caso un máximo relativo que alcanzaría, sería 8. A partir de ahí decrece en el intervalo 1, 3, desde aquí hasta aquí, pasando de 8 a 4, es decir, ha tenido un descenso de 4 unidades en la gráfica, descendiendo desde el 1, para x igual a 1 hasta 3. Y a partir de x igual a 3 la función vuelve a crecer. Esto sería un mínimo relativo, puesto que por aquí la función toma valores todavía más bajos. Por eso no diríamos que es un mínimo absoluto. Bien, pues con eso queda explicado la parte de la aplicación de las derivadas para el estudio de la monotonía y los extremos de una función, es decir, crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos.